Rebecca hizo las maletas en su tercer aniversario de bodas, desesperada por escapar del mundo despiadado que su esposo controlaba. Ella creyó haber borrado cada rastro a la perfección. Pero en su huida desesperada, dejó atrás una sola cosa, algo que obligaría al jefe de la mafia a destruir el mundo entero con tal de encontrarla. Una prueba de embarazo positiva. El baño principal de la mansión Castellano, en Long Island, era prácticamente del tamaño de un apartamento completo, revestido en mármol negro importado y accesorios de oro. Era un monumento a una riqueza inimaginable, un testimonio del poder de Daniel Castellano. Pero para Rebecca Castellano, ese lugar se sentía como las paredes de una tumba muy cara y muy hermosa. Rebecca estaba de pie frente al enorme espejo del tocador, con las manos aferradas a los bordes fríos del lavabo. Tomó una respiración profunda y temblorosa, obligándose a sostenerle la mirada a su propio reflejo. Rebecca era una mujer llenita. Siempre había tenido un cuerpo suave, con curvas marcadas, con peso en las caderas, en el vientre, en los brazos. En sus 20s, antes de la mafia, antes de Daniel, Rebecca había aprendido a amar su cuerpo. Había abrazado sus curvas y encontrado belleza y comodidad en su propia piel. Pero este mundo, el submundo oscuro, empapado de sangre y obsesionado con la imagen de la élite criminal de Nueva York, no era amable con las mujeres que no encajaban en un molde específico, quirúrgicamente perfeccionado. Entre las esposas delgadas, filosas como cuchillas, de los capós y asociados de Daniel, Rebecca era una anomalía. Sabía perfectamente lo que susurraban en las galas de caridad y las cenas privadas. Porque ella. ¿Qué le ve el jefe? Parece civil. Parece blanda. A Daniel nunca le importaron los susurros. Desde el momento en que entró a la panadería que Rebecca manejaba en Queens, hacía 4 años, sangrando por una herida de bala superficial y pidiendo un lugar tranquilo para esconderse, Daniel la miró como si ella fuera el único oxígeno que quedaba en la habitación. Daniel adoraba su cuerpo. Trataba su suavidad como su santuario definitivo. Cuando sus manos, callosas y manchadas con la sangre, a veces metafórica y a veces literal, de sus enemigos, la sostenían, eran infinitamente gentiles. Pero el amor ya no era suficiente. El santuario se estaba incendiando. Durante los últimos 6 meses, una guerra territorial brutal contra la familia Rossi había transformado a Daniel, de un esposo ferozmente protector a un fantasma paranoico y volátil. Dormía apenas 3 horas por noche. Caminaba por los pasillos de la mansión con una Glock cargada en la mano. 2 semanas atrás, Rebecca había despertado y lo había encontrado sentado al borde de la cama, en la oscuridad, con su camisa blanca completamente empapada en carmesí. No era su sangre. Daniel nunca le dijo de quién era. Solo la apretó contra su pecho, temblando, y le rogó que jamás lo dejara. Rebecca ya no podía vivir así. La ansiedad constante era un peso físico, más pesado que cualquier cosa que ella cargara en los huesos. El sonido de las llantas sobre la grava del camino de entrada la hizo saltar. Un golpe repentino en la puerta le llevó el corazón hasta la garganta. Rebecca tenía 28 años y se estaba consumiendo por dentro, encerrada en esa jaula dorada. Hoy era su tercer aniversario de bodas. Abajo se preparaba una fiesta lujosa. Los meseros cargaban bandejas de champán. Los floristas acomodaban miles de rosas blancas. Daniel había insistido en la fiesta. Una demostración de poder, la había llamado. Tenemos que mostrarle a los Rossi que la familia Castellano sigue intacta, que sigue siendo intocable. Esta noche, Rebecca no era su esposa. Era un accesorio. Rebecca bajó la mirada hacia el mostrador de mármol. Junto a sus pinzas de pelo incrustadas en diamantes y a un tubo de labial carísimo, había un tubo plástico blanco. 2 líneas rosadas, brillantes, inconfundibles. Embarazada. Una lágrima escapó y le quemó al bajar por la mejilla. Rebecca presionó una mano contra su vientre. Lo había sospechado desde hacía 2 semanas, las náuseas, el repentino asco al olor del espresso o matutino de Daniel, el cansancio pesado que no la dejaba en paz. Pero ver la prueba irrefutable frente a ella fue como recibir un golpe físico. Voy a tener un bebé, pensó Rebecca, mientras la realización caía sobre ella como una ola gigante. Un bebé nacido en medio de una guerra. Se imaginó a un niño pequeño con los ojos oscuros e intensos de Daniel, aprendiendo a disparar antes de aprender a andar en bicicleta.
Se imaginó a una niña rodeada de guardaespaldas, entrenada para desconfiar de todos, eventualmente casada para sellar una alianza. Solo pensarlo la enfermaba físicamente. Rebecca amaba a Daniel. Dios la ayudara, amaba al monstruo. Pero no podía entregarle un hijo inocente a esta vida. Tenía que huir. Hoy, esta misma noche, el caos de la fiesta de aniversario era la cobertura perfecta. Habría cientos de personas, personal externo, portones abiertos, seguridad distraída. Era la única ventana que tendría antes de que los portones se cerraran de nuevo. Rebecca se movió con una energía repentina y frenética. Tenía una maleta de escape escondida al fondo de su enorme closet desde hacía meses, oculta detrás de una fila de abrigos de invierno. Poco a poco, con mucho cuidado, había ido apartando efectivo imposible de rastrear de su presupuesto para el mercado, acumulando poco más de $40,000. Tenía un teléfono desechable y una identificación falsa que le había conseguido Rachel, una vieja amiga de sus tiempos en la panadería, quien no sabía absolutamente nada sobre la mafia, pero sabía que Rebecca estaba en problemas. Rebecca fue al closet y sacó la maleta de lona. Se quitó la bata de seda y comenzó a arreglarse para la gala, con la mente corriendo a 1000 por hora. Tenía que actuar su papel. Tenía que sonreír, beber sidra espumosa disfrazada de champán, y besar a su esposo frente a las cámaras. Pero cuando caminaba de regreso al baño para empezar a maquillarse, un golpe seco resonó en la puerta de la habitación. Rebecca. Era María, el ama de llaves. El señor Castellano la está esperando. Los invitados ya están llegando. Ya bajo, María, respondió Rebecca, con la voz sorprendentemente firme. Volteó a mirar el tocador. La prueba de embarazo. Si Daniel la veía, la encerraría en una bóveda, jamás volvería a dejarla fuera de su vista. Su posesividad, que ya bordeaba lo obsesivo, se convertiría en tiranía absoluta. En su estado frenético, con las manos temblando, Rebecca tomó el tubo plástico. Lo lanzó al pequeño bote de basura con borde dorado, junto al inodoro. Agarró un puñado de toallitas desmaquillantes y algunos pañuelos arrugados, y los echó encima de la prueba, enterrándola en el fondo. Fue un error fatal, un descuido nacido del pánico puro. Pero Rebecca aún no lo sabía. Solo sabía que se le acababa el tiempo. Apagó la luz del baño, alisó la falda de su vestido esmeralda hecho a la medida, un vestido diseñado para resaltar sus curvas, esas mismas curvas que Daniel tanto amaba, y salió a enfrentar a su esposo por última vez. El gran salón de baile de la mansión Castellano brillaba con una luz cegadora. Los candelabros de cristal proyectaban destellos fracturados sobre la élite del submundo neoyorquino, todos vestidos con smoking hecho a la medida y vestidos de diseñador. El aire estaba cargado del aroma a perfume carísimo, carnes asadas y ese filo de peligro que siempre acompaña a una reunión de lobos. Rebecca se quedó cerca del borde de la pista de baile, con una sonrisa forzada y deslumbrante pintada en el rostro. Su vestido esmeralda abrazaba perfectamente su figura llena. Sabía que se veía hermosa, pero se sentía una impostora. Rebecca, querida. Una voz aguda y empalagosa cortó a través de la música de jazz que sonaba de fondo. Rebecca se preparó mientras Camila Rossi, irónicamente prima lejana de la familia rival, casada con uno de los principales hombres de Daniel, se acercaba deslizándose. Camila era delgadísima, toda ángulos filosos y pómulos marcados, envuelta en seda plateada. ¿Camila? Rebecca asintió cortésmente. Te ves preciosa. Los ojos de Camila recorrieron el cuerpo de Rebecca, con una sonrisita burlona jugando en sus labios. Gracias. Y tú te ves muy cómoda. El verde es toda una elección. Qué valiente de tu parte usar algo tan ajustado. Yo siempre digo que la confianza es el mejor accesorio para las chicas más grandecitas. El cumplido envenenado le dolió con esa punzada familiar, pero esta noche solo alimentó la determinación de Rebecca. Disfruta tu mundo vacío y empapado de sangre, Camila, pensó Rebecca. Mañana ya no estaré aquí para aguantarte. Discúlpame, dijo Rebecca con dulzura. Tengo que buscar a mi esposo. Se abrió paso entre la multitud, con los ojos recorriendo la sala. Lo encontró cerca de las puertas de la terraza. Daniel Castellano.
Incluso en un salón lleno de hombres peligrosos, él era el centro de gravedad, alto, de hombros anchos, con rasgos aristocráticos afilados y ojos tan oscuros que parecían obsidiana. Hablaba en voz baja con su segundo al mando, Mateo. La tensión que irradiaba de la mandíbula de Daniel era palpable. Cuando Rebecca se acercó, Daniel la vio. Todo su semblante cambió. El jefe mafioso frío y calculador se desvaneció, reemplazado por el hombre que le había comprado una panadería y llenado su apartamento de girasoles. Despidió a Mateo con un gesto de la barbilla y caminó hacia ella, atrayéndola contra su pecho sin esfuerzo. «Estás preciosa», murmuró Daniel, besando el costado de su cuello, justo debajo de la oreja. Su voz era un gruñido bajo y ronco. «Odio a cada hombre en este salón por mirarte». Rebecca cerró los ojos, respirando su aroma. Sándalo, tabaco caro y lluvia. Una nueva ola de dolor la golpeó. ¿Lo amaba? De verdad lo amaba. Pero no podía salvarlo, y no podía dejar que arrastrara a su bebé al abismo. Daniel, susurró Rebecca, separándose un poco para mirarlo a los ojos. Podemos irnos solo 10 minutos. Vamos arriba. Los ojos de Daniel se suavizaron, pero luego una sombra cruzó su rostro. Miró por encima del hombro de ella hacia la entrada. No puedo, gatina. Todavía no. Estoy esperando un mensaje de Chicago. El cargamento llega esta noche. En cuanto esté asegurado, te prometo que voy a sacar a todos de esta casa y pasar los siguientes 3 días compensándote. En cuanto cierre este trato. Siempre la misma excusa. La violencia nunca terminaría. Está bien, dijo Rebecca, con la voz apenas un susurro. Alzó la mano y tocó su mejilla. Memorizó la barba incipiente, el ángulo filoso de su mandíbula, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Feliz aniversario, Dom, feliz aniversario, mi vida, respondió Daniel, besándola profundamente, ajeno por completo a las miradas sobre ellos. Dame una hora. Se dio la vuelta, sacando el teléfono del bolsillo del smoking, hundiéndose de nuevo en la oscuridad. Esa fue la señal. Era ahora o nunca. Rebecca giró y caminó con soltura hacia el fondo del salón. Sonreía a los invitados, asentía a los guardias de seguridad, interpretando a la perfección el papel de anfitriona relajada. Empujó las puertas batientes hacia la enorme cocina comercial. Era un caos, chefs gritando, meseros corriendo con charolas de plata. Nadie prestó atención a la esposa del jefe caminando entre ellos. Asumieron que estaba supervisando el servicio. Se deslizó por la despensa y hacia el corredor de servicio. Esa parte de la casa no estaba cubierta por las cámaras de alta tecnología que Daniel había instalado para amenazas externas. Subió apresurada la escalera de servicio, el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Al llegar a la suite principal, cerró la puerta con llave detrás de ella. Tenía aproximadamente 20 minutos antes de que Daniel empezara a buscarla, quizás menos si el mensaje le llegaba antes. Se quitó el vestido esmeralda, dejándolo caer sobre la alfombra persa carísima. Se limpió el maquillaje pesado de la noche, tallando hasta que su rostro quedó pálido y desnudo. Se vistió rápido con mallas negras, una sudadera gris holgada que ocultaba la ligera curva recién formada de su vientre, y tenis cómodos. Sacó del closet la maleta de lona que ya tenía preparada. Revisó el bolsillo lateral, el teléfono desechable, el efectivo, la identificación falsa que la identificaba como Sarah Jenkins. Luego caminó hasta la mesita de noche. Se quitó el enorme anillo de compromiso de diamante y la argolla de platino. El dedo se sintió instantáneamente ligero, desnudo, dolorosamente frío. Colocó los anillos sobre la almohada de Daniel. Junto a ellos, dejó una nota escrita a mano, simple. Dom, te amo, pero no puedo sobrevivir a tu mundo. No me busques. Déjame ir. Rebecca. Era cruel. Rebecca sabía que lo destrozaría. Pero un corte limpio era la única manera. Se colgó la maleta al hombro y salió a hurtadillas de la habitación, tomando el elevador de servicio hasta el sótano. El sótano llevaba a un garaje subterráneo usado para las entregas del personal. Rachel había organizado un servicio de auto privado, manejado por un conductor discreto y mayor llamado Thomas, que esperaría justo afuera de los portones de carga.
Rebecca le había pagado $10.000 en efectivo para que la llevara a un motel en Pensilvania, sin hacer preguntas. El aire frío de la noche le golpeó el rostro al salir por la puerta lateral. La música del salón de baile era un retumbar lejano y amortiguado. Se mantuvo entre las sombras de los setos altos, moviéndose lo más rápido posible con la maleta pesada. Ahí estaba, esperando en silencio junto al portón de servicio, un sedán negro. El portón, normalmente vigilado, estaba abierto en ese momento para que entrara un camión de catering. El guardia estaba distraído, discutiendo con el conductor sobre una lista de entrega. Rebecca no dudó. Se lanzó por el espacio, abrió la puerta trasera del sedán y se metió de un salto. «Thomas», susurró Rebecca, aterrada. El hombre mayor al volante la miró por el retrovisor. «Sí, señora». ¿Sí? «Sí. Por favor, solo maneje». El auto arrancó, alejándose de la acera y perdiéndose en los caminos oscuros y sinuosos de Long Island. Rebecca se hundió en el asiento de piel, subiéndose la capucha de la sudadera sobre la cabeza. Miró por la ventana trasera, viendo cómo las luces de la mansión Castellanos se encogían en la distancia hasta desaparecer por completo. Estaba afuera. Había desaparecido. Era libre. Presionó una mano contra su vientre, soltando un suspiro tembloroso de alivio. Lo había logrado. No había dejado rastro, ninguna huella digital, ninguna pista. Era solo un fantasma en el viento. O eso creía ella. Era la 1:15 de la madrugada cuando Daniel finalmente se alejó de los asuntos de la noche. El cargamento de Chicago estaba asegurado. La familia Rossi se había mantenido en silencio. La fiesta se apagaba poco a poco, los invitados se filtraban lentamente hacia sus autos en el ballet. Daniel se desabotonó el saco del smoking, el cansancio finalmente hundiéndose en sus huesos. Lo único que quería era hundir el rostro en el cuello suave de su esposa, envolver los brazos alrededor de su cuerpo cálido y lleno, y dormir 12 horas seguidas. Subió la gran escalera, saludando con un gesto al guardia apostado en el descanso. Empujó las pesadas puertas de caoba de la suite principal. «Rebecca, amor. Perdón que tardé tanto». La habitación estaba oscura y en silencio. Daniel se detuvo. Sus instintos, afilados por años de sobrevivir a intentos de asesinato y traiciones, se dispararon de inmediato. El aire de la habitación se sentía mal, vacío. Encendió la luz. La cama estaba sin hacer, intacta. En medio del cuarto, tirado sin cuidado en el piso, estaba el vestido esmeralda hecho a la medida que ella había usado apenas unas horas antes. «Rebecca», llamó Daniel, esta vez con la voz más filosa, un borde áspero de pánico filtrándose en ella. Entró de golpe al baño. Vacío. El closet. Vacío. Regresó a la habitación, con los ojos recorriendo el espacio. Fue entonces cuando lo vio. El destello de los diamantes sobre su almohada. A Daniel se le cortó la respiración. Caminó despacio hacia la cama, como quien se acerca a una bomba. Recogió los anillos. Sus manos, las mismas que habían sostenido una pistola contra la cabeza de un hombre apenas un mes atrás sin el más mínimo temblor, ahora temblaban. Vio el papel doblado debajo de los anillos. Leyó las palabras. «No puedo sobrevivir a tu mundo. No me busques. Déjame ir». Durante 10 segundos completos, Daniel se quedó completamente congelado. El silencio en la habitación rugía en sus oídos. Entonces el shock se hizo pedazos, reemplazado por una furia volcánica, capaz de acabar con el mundo entero. «Mateo». Daniel rugió, el sonido desgarrándose desde su garganta como un animal herido. En segundos, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Mateo entró corriendo, con el arma desenfundada, seguido de 2 guardias de seguridad enormes. «Jefe, ¿qué pasa?» «Nos están atacando», ladró Mateo, escaneando el cuarto. Daniel se dio la vuelta. Su rostro era una máscara de terror puro y furia sin adulterar. «Cierren la propiedad. Nadie sale. Ni los invitados, ni el personal. Ni siquiera los malditos meseros. Cierren los portones». «Dom, ¿qué está pasando?», preguntó Mateo, bajando el arma, ligeramente confundido.
Se fue, gruñó Daniel, aplastando la nota en su puño. Mi esposa desapareció. Desapareció. Alguien se la llevó. Fueron los Rossi. No lo sé, gritó Daniel, pateando una silla sólida de roble con tanta fuerza que se hizo pedazos contra la pared. Dejó sus anillos. Dejó una nota. Pero alguien pudo haberla obligado a escribirla. Si entraron a esta casa, si los Rossi llegaron hasta ella mientras yo estaba abajo tomando champán, voy a quemar esta ciudad entera hasta las cenizas. Encuéntrenla. Revisen las cámaras. Desarmen cada auto ahí afuera. La siguiente hora fue puro caos. La mansión Castellano se convirtió en un búnker militar. Hombres armados retuvieron a los invitados aterrados. Revisaron las grabaciones de seguridad cuadro por cuadro, pero no encontraron nada concluyente. Las cámaras mostraban a Rebecca entrando a la cocina, pero los corredores internos de servicio no tenían vigilancia. Había un punto ciego breve cerca de los portones de servicio, donde un camión de catering había bloqueado la vista. Daniel caminaba de un lado a otro en la habitación, su mente cayendo en espiral hacia escenarios oscuros y violentos. Estaba en la cajuela de un auto. Estaba aterrada. O de verdad se había ido por su propia voluntad, porque lo odiaba. Porque ya no soportaba verlo. La idea de que ella lo hubiera dejado voluntariamente era casi más agonizante que la idea de que la hubieran secuestrado. Necesitaba pensar. Necesitaba encontrar una pista. Despidió a sus hombres, ordenándoles peinar las calles, y se encerró solo en la suite. Entró al baño, echándose agua helada en la cara. Se apoyó pesadamente en el mostrador de mármol, mirando fijamente su reflejo demacrado. Tenía los ojos inyectados en sangre. Había fallado en su único trabajo, mantenerla a salvo, mantenerla feliz. Caminó de un lado a otro por el enorme baño. Necesitaba saber qué se había llevado. Necesitaba entender su estado de ánimo. Giró bruscamente, y el pie se le enganchó en el borde del bote de basura con reborde dorado, junto al inodoro. El bote se volcó, chocando ruidosamente contra el piso de mármol. La basura se derramó, toallitas desmaquillantes, algunas botellas vacías, pañuelos arrugados. Daniel se agachó con un suspiro molesto para recoger el bote. Al estirar la mano hacia la basura, se congeló en el aire. Ahí, tirado en blanco contra el mármol negro del piso, parcialmente descubierto entre los pañuelos, había un tubo plástico. Daniel se le quedó mirando. Su cerebro, entrenado para amenazas y logística, tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Estiró la mano lentamente y recogió el pequeño dispositivo plástico. 2 líneas rosadas. El aire se le escapó de los pulmones de golpe. Cayó de rodillas ahí mismo, en el piso del baño. Embarazada, susurró Daniel a la habitación vacía. Se llevó una mano temblorosa a la boca. Rebecca estaba embarazada. Su esposa estaba cargando a su hijo. La realización lo golpeó con la fuerza de un tren de carga, alterando por completo el panorama de la situación. Rebecca no se había ido solo porque estuviera cansada de la vida mafiosa. Había huido porque estaba aterrada por su bebé. Había escapado para proteger a su hijo de este mundo. De él. La culpa aplastante se incineró de inmediato, reemplazada por una ola repentina y abrumadora de instinto posesivo y primitivo. Ella estaba ahí afuera, embarazada, sola, vulnerable. Una mujer llenita, hermosa y suave, cargando al heredero del imperio castellano, manejando hacia la oscuridad sin ninguna protección. Si los Rossi se enteraban de que estaba sola, si cualquiera se enteraba. Daniel se puso de pie. El pánico frenético de minutos atrás había desaparecido. Lo que lo reemplazó era algo mucho más aterrador. Era una determinación fría, calculada, absolutamente desquiciada. Sacó el teléfono y marcó a Mateo. «Jefe», contestó Mateo sin aliento. «Tenemos una pista». Uno de los guardias del catering dijo que vio un sedán negro esperando cerca de los portones alrededor de la hora en que ella desapareció, pero no alcanzó a ver las placas. «No me importa lo que cueste», dijo Daniel, con la voz bajando una octava, sonando como la mismísima muerte. «Quiero cada cámara de tráfico de Long Island hackeada. Quiero cada caseta de peaje revisada.
Quiero los datos del teléfono de cada persona que estuvo en esta casa esta noche, descargados y analizados. Dom, eso va a costar millones. Vamos a llamar la atención de los federales. Me importan un carajo los federales, Mateo, rugió Daniel al teléfono. Está embarazada. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Madre de Dios, finalmente respiró Mateo. Está cargando a mi hijo, dijo Daniel, con los ojos oscuros fijos en su propio reflejo en el espejo, mirando al monstruo del que Rebecca había huido. Movilicen a todos. Pongan una recompensa con nuestros contactos. 5 millones por su regreso a salvo. 10 millones si la traen de vuelta esta noche. Ella no tiene idea de lo que hizo. Voy a encontrarla. Y cuando lo haga, jamás, volveré a perderla de vista. Daniel apretó la prueba de embarazo con suavidad en su mano, sosteniéndola como un salvavidas. La cacería había comenzado, y que Dios ayudara a cualquiera que se interpusiera entre el jefe y su familia. El letrero de neón del motel Red Roof Inn, a un lado de la autopista interestatal 78 en Allentown, Pensilvania, parpadeaba con un zumbido patético. Era un mundo completamente distinto al mármol importado y los pasillos silenciosos y climatizados de la mansión Castellano. Aquí el aire olía vagamente a cigarro rancio y cloro industrial. Rebecca estaba sentada al borde de la colcha desgastada con estampado floral. Había cambiado su vestido esmeralda hecho a la medida por unos pants grises holgados y una camisa de franela ya gastada. Se abrazó la cintura, con las manos sobre el vientre. Su barriga, normalmente suave y redonda, se sentía tensa por la ansiedad. Se acarició las curvas familiares, susurrándole en voz baja a la pequeña vida que crecía dentro de ella. Está bien, murmuró Rebecca, con la voz temblando ligeramente en el silencio del cuarto sucio y deprimente. Estamos a salvo ahora. Él no nos va a encontrar. Se estaba mintiendo al bebé. Y se estaba mintiendo a sí misma. Caminó hasta el cajón rayado de madera y contó el efectivo. $39.800. Se había sentido como una fortuna cuando lo escondía en libros huecos dentro de su closet. Pero aquí, en el mundo real, enfrentando cuentas médicas, identidades falsas y renta, era un recurso terriblemente limitado. De vuelta en Nueva York, el submundo se estaba desgarrando por completo. El centro de mando de Daniel se había trasladado de su oficina privada al enorme búnker subterráneo de la mansión. Era un cuarto normalmente reservado para coordinar guerras contra sindicatos rivales. Esta noche estaba dedicado por completo a una sola fugitiva, llenita, hermosa, y desaparecida. Mateo estaba de pie frente a una pared de monitores encendidos, con el rostro pálido. A su alrededor, una docena de los mejores hackers y arregladores de la familia trabajaban frenéticamente. Daniel estaba parado en el centro de la habitación, completamente inmóvil, irradiando un aura letal y helada. No se había cambiado los pantalones del smoking ni la camisa blanca, aunque la corbata de moño había desaparecido y el cuello estaba desgarrado. «Estatus», exigió Daniel, con la voz peligrosamente suave. Mateo tragó saliva con dificultad. «Jefe, ya cubrimos toda la red de la ciudad. Corrimos reconocimiento facial en todas las casetas de peaje que salen de Long Island, el puente George Washington y el túnel Lincoln». La mandíbula de Daniel se tensó. «Encuéntrenla. Si tropieza en algún lado, quiero saberlo antes de que toque el suelo». Nada concreto todavía con el reconocimiento facial, admitió Mateo, encogiéndose cuando los ojos de Daniel se clavaron en él. Pero no dependimos solo de las cámaras. Presionamos al personal de catering. Uno de los cocineros habló. Dijo que vio un Lincoln Town Car negro esperando cerca de la entrada de servicio. Nos dio parte de la placa. Daniel dio un paso al frente, apoyando sus manos pesadas, cubiertas de anillos, sobre la mesa metálica. Investíguenla. Ya lo hicimos. Pertenece a un servicio de transporte privado y clandestino en Queens, manejado por un veterano llamado Thomas Shelby. Sin relación con la serie de televisión, solo un tipo local conocido por transportar clientes de alto perfil que quieren cero rastro. Tráiganmelo, ordenó Daniel. Jefe, Vincent y Leo ya lo tienen. Está en la bodega. Daniel no dijo una palabra más. Se dio la vuelta y salió del búnker a paso firme. El trayecto hasta la bodega en Brooklyn tomó 20 minutos.
Cuando Daniel cruzó las puertas metálicas oxidadas, la temperatura del lugar pareció bajar 10 grados. Thomas, un hombre corpulento de casi 70 años, estaba amarrado a una silla metálica. Sangraba de un labio partido, pero se veía más aterrado que físicamente golpeado. Vincent estaba cerca, tronándose los nudillos. «Déjenos solos», ordenó Daniel. La puerta de acero pesada se cerró de golpe cuando sus hombres salieron. Daniel jaló despacio una silla plegable de metal y se sentó justo enfrente del conductor aterrado. Por un largo momento, solo lo miró. «Mis hombres me dicen que usted lleva a personas que quieren desaparecer», dijo Daniel, con la voz espeluznantemente calmada. «Esta noche llevó a mi esposa». Yo no sabía quién era, señor Castellano. Se lo juro por Dios. Una chica llamada Rachel organizó todo. Pagó en efectivo. Los ojos de Daniel se encendieron ante el nombre de Rachel, la amiga de la panadería. Hizo una nota mental de mandarle a Mateo a hacerle una visita muy desagradable. Pero en este momento, solo una cosa importaba. ¿Dónde está, Thomas? ¿Ella? Ella pagó por discreción absoluta. Daniel se inclinó hacia adelante, sacando su pistola Custom 1911 de la funda bajo el hombro. No la apuntó hacia Thomas. En cambio, la colocó suavemente sobre la mesa, entre ambos. «Mi esposa está embarazada», dijo Daniel, las palabras sabiendo a sangre y miel en su boca. «Está cargando a mi heredero. Está ahí afuera, sola y vulnerable. Si una familia rival la encuentra porque usted me retrasó 5 minutos, no solo lo voy a matar a usted. Voy a desmantelar sistemáticamente a todos los que usted ha amado alguna vez. Pero si me dice exactamente dónde la dejó, le voy a dar $100.000 y un boleto sin regreso al país que usted elija». Daniel le ofrecía una elección aterradoramente simple: silencio, y la destrucción absoluta y agonizante de todo lo que le importaba, cooperación, y riqueza y supervivencia. Thomas miró el arma, luego miró los ojos vacíos y desesperados del jefe mafioso. Se quebró de inmediato. «Allentown», soltó Thomas con la voz entrecortada. «Pensilvania. Un Red Roofing justo a un lado de la autopista. Cuarto 114. La dejé ahí a las 3 de la madrugada». Daniel se puso de pie, guardando el arma. «Denle su dinero. Súbanlo a un avión», ordenó a sus hombres a través de la puerta. Sacó el celular y marcó a su piloto. «Preparen el jet. Vamos a Pensilvania». El sol de la mañana se filtraba por las persianas baratas del cuarto 114, dibujando líneas duras de luz sobre el rostro de Rebecca. No había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Daniel, no al monstruo, sino al hombre que besaba su vientre suave y le decía que ella era su mundo entero. Se obligó a levantarse de la cama. Las náuseas la golpearon como un puñetazo físico. Corrió al pequeño baño de linóleo, vaciando el contenido escaso de su estómago en el inodoro. Se sentó sobre sus talones, limpiándose la boca con una toalla áspera, las lágrimas picándole los ojos. Necesitaba vitaminas prenatales. Necesitaba comida de verdad. No podía quedarse escondida en este cuarto para siempre. Se subió la capucha gris y se puso un par de lentes de sol enormes y oscuros. Rebecca tomó su bolsa y salió al aire fresco de la mañana en Pensilvania. El aire aquí no olía a sal de mar y riqueza. Olía a gases de escape y café de diner. Caminó 2 cuadras hasta una farmacia CVS local, con la cabeza agachada, evitando el contacto visual con los pocos vecinos que andaban por la calle. Sus muslos gruesos se rozaban rítmicamente al caminar, una fricción familiar que normalmente no le molestaba, pero que hoy solo la hacía sentir lenta, vulnerable. Adentro de la farmacia iluminada, recorrió los pasillos hasta encontrar la sección de planificación familiar. Tomó 2 frascos de vitaminas prenatales de alta calidad, una botella de agua y unas galletas saladas para calmar el estómago. Se acercó a la caja. La cajera, una adolescente con cara de aburrida, tronando un chicle rosa, apenas levantó la vista. «Son 42,16», dijo la chica con voz monótona. Rebecca metió la mano en la bolsa y sacó un billete de $50. Mientras la cajera le entregaba el cambio, Rebecca alzó la vista hacia la pequeña televisión montada en la esquina de la tienda.
Estaba sintonizada en un canal de noticias local. La sangre se le heló en las venas. Ahí, parpadeando en la pantalla, estaba su foto. No era una foto de ficha policial ni de paparazzi. Era una fotografía hermosa y espontánea que Daniel le había tomado riendo en su yate, el verano pasado, en Capri. El titular debajo brillaba en letras amarillas. Desaparece la socialité neoyorquina Rebecca Castellano. $5 millones de recompensa por información. ¡Ay, no puede ser!, dijo de repente la cajera adolescente, señalando la pantalla y luego mirando directamente a Rebecca. Su masticada de chicle se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos, yendo de la pantalla a la cara redonda y hermosa, medio escondida detrás de los lentes de sol. ¿Eres tú? El pánico, rugiente y cegador, se apoderó del pecho de Rebecca. Quédese con el cambio, soltó Rebecca, agarrando su bolsa de plástico y prácticamente corriendo hacia las puertas automáticas. Salió disparada hacia la banqueta, el corazón golpeando con fuerza contra sus costillas. 5 millones. Había puesto una recompensa civil, pública, sobre ella. Ya no solo estaba usando al submundo. Estaba usando al país entero. Cualquiera con un teléfono ahora la estaba buscando. Necesitaba regresar al motel, agarrar su maleta y correr. Tenía que comprar un auto usado con efectivo y manejar hacia el oeste, tal vez hacia Ohio o Indiana. Se apresuró calle abajo, con la respiración saliendo en jadeos cortos y ásperos. Su cuerpo suave, poco acostumbrado a correr, protestaba a gritos. Los pulmones le ardían y las piernas le dolían, pero la adrenalina la empujaba hacia adelante. Dobló la esquina, el letrero del Red Roofing apareciendo a la vista, y entonces se detuvo en seco. El estacionamiento barato y lleno de baches del motel ya no estaba vacío. 3 enormes Cadillac Escalade negro mate estaban estacionados en ángulos filosos, bloqueando por completo la entrada y la salida. Hombres de traje oscuro pululaban por toda la propiedad. Rebecca se agachó detrás de un árbol de roble grande, en el terreno vecino, llevándose una mano a la boca para ahogar un sollozo. Observó, con terror absoluto, cómo la puerta del cuarto 114 era pateada con violencia. 2 hombres armados entraron corriendo. Un momento después, salieron negando con la cabeza. Entonces la puerta trasera de la escalade principal se abrió. Daniel bajó al asfalto barato. Se veía como un dios vengador descendiendo al infierno. Ya no traía el smoking. Vestía pantalones negros y un suéter de cuello alto negro entallado, con un abrigo largo de lana oscura sobre los hombros anchos. Se veía completamente agotado, con el rostro pálido y demacrado, pero sus ojos recorrían el perímetro con la precisión aterradora de un depredador. Estaba ahí. La había encontrado en menos de 12 horas. Rebecca presionó la espalda contra la corteza áspera del árbol, deslizándose hasta quedar sentada sobre el pasto húmedo. Se abrazó las rodillas contra el pecho, las manos aferradas con fuerza a su vientre. Me va a llevar de vuelta. Me va a encerrar. Mi bebé va a nacer en una zona de guerra. Tenía que moverse. El bosque detrás del motel llevaba a un vecindario residencial. Si lograba escabullirse entre los árboles, tal vez podría detener un taxi o robarse una bicicleta. Era patético, pero era todo lo que tenía. Se levantó, temblando. Dio un paso hacia atrás, pisando fuerte una rama seca y muerta. Crack. El sonido resonó como un disparo en el aire tranquilo de la mañana. Junto a las escalades, la cabeza de Daniel giró de golpe hacia la línea de árboles. Sus ojos oscuros se clavaron exactamente en el punto donde ella se escondía. Ahí, gritó Vincent, señalando hacia los árboles. Rebecca no lo pensó. Simplemente giró y corrió. Se lanzó al bosque, las ramas golpeándole la cara, la respiración pesada desgarrándole la garganta. Empujó su cuerpo con más fuerza de la que jamás había usado, con las manos protegiendo instintivamente su vientre mientras navegaba el terreno irregular lleno de raíces. Rebecca, por favor. El rugido de Daniel atravesó los árboles, un sonido de una agonía tan profunda y desesperada que la hizo tropezar. Detente, por favor. Rebecca lo ignoró, abriéndose paso entre un matorral de espinos, las púas filosas rasgando sus pants y arañando sus piernas. Salió disparada de la línea de árboles,
cayendo sobre una calle suburbana tranquila. Se puso de pie a trompicones, buscando desesperadamente alguna ruta de escape. Una mujer que regaba su jardín la miró con conmoción. Antes de que Rebecca pudiera dar otro paso, el chirrido de las llantas llenó el aire. Una de las escalades negras había rodeado el bosque y venía directo por la calle residencial, cortándole el paso por completo. El vehículo pesado frenó de golpe, bloqueando la calle. Las puertas se abrieron de golpe. Rebecca retrocedió, las manos alzadas, temblando violentamente. No, no, no. Pasos pesados crujieron en la grava detrás de ella. Se dio la vuelta. Daniel emergió de la línea de árboles. Respiraba con dificultad, su abrigo de lana oscura enganchado en una rama, el cabello impecable ahora desordenado. Se detuvo a 10 pasos de ella. Los hombres de la escalade se abrieron en abanico, formando un semicírculo imposible de escapar a su alrededor. El mundo pareció dejar de girar. Los pájaros se quedaron en silencio. Daniel la miró. Observó su rostro marcado por las lágrimas, su cuerpo exhausto y tembloroso, y finalmente su mirada bajó hasta la curva suave de su vientre, oculta bajo la sudadera gris ancha. Cuando volvió a mirar su rostro, el jefe mafioso despiadado había desaparecido. En sus ojos solo quedaba el hombre destrozado y aterrado que la amaba. «Corriste», susurró Daniel, con la voz quebrándose, dando un paso lento hacia ella, como si Rebecca fuera un animal salvaje a punto de huir. «Te llevaste mi corazón. Te llevaste a mi hijo, y corriste hacia la oscuridad». Rebecca temblaba, la espalda pegada contra el metal frío de una camioneta estacionada. No le quedaba a dónde correr. Daniel se detuvo a 10 pasos, el rey indiscutible del submundo neoyorquino, luciendo completamente destrozado. Sus hombres, normalmente estoicos e inmóviles, se movieron incómodos, dándole la espalda a la escena para regalarle a su jefe un poco de privacidad en la calle suburbana tranquila. «Daniel, no», suplicó Rebecca, la voz quebrándosele. Se envolvió ambos brazos protectoramente sobre su vientre suave y redondo, la sudadera gris demasiado grande sin poder ocultar el gesto. «No me lleves de vuelta ahí. Puedes tener lo que quieras en este mundo, pero esto no. No voy a dejar que conviertas a mi hijo en un blanco». Daniel no dio un paso más cerca. En lugar de eso, ahí mismo, sobre el asfalto húmedo de Pensilvania, el despiadado jefe mafioso cayó pesadamente de rodillas. La escena era tan impactante, tan completamente ajena a todo lo que Daniel Castellano representaba, que Rebecca jadeó. «No lo sabía», dijo Daniel, con la voz reducida a un raspado crudo y agonizante. Levantó la mirada hacia ella, sus ojos de obsidiana vidriosos por lágrimas contenidas. «Rebecca, te juro por mi alma que no sabía que estabas embarazada. Si lo hubiera sabido, habría quemado la ciudad hasta las cenizas hace un mes, solo para comprarte paz. ¿Crees que quiero que mi heredero crezca como crecí yo? ¿Crees que quiero que nuestro bebé aprenda a revisar debajo del auto en busca de explosivos antes de aprender a manejar? Entonces déjanos ir». Una lágrima finalmente se derramó por sus pestañas. «Vives en una zona de guerra. Dom, la semana pasada llegaste a la cama con sangre de alguien más en tu camisa. No puedo ser la esposa suave, llenita y feliz esperándote en una mansión mientras tú masacras gente, y no voy a permitir que un bebé nazca en una casa donde las puertas están cerradas desde afuera». Daniel tragó saliva con fuerza, con las manos descansando sobre los muslos. «La sangre en mi camisa. Era de Lorenzo Rossi. Trató de emboscar a Mateo en el distrito de las bodegas. Lo maté para proteger a mi segundo al mando. Fue el último trabajo, Rebecca. El último, de verdad. Siempre hay un último trabajo, Daniel. Nunca termina». «Terminó anoche», dijo Daniel, firme, su voz cambiando de repente de desesperada a intensamente enfocada. «¿Por qué crees que estaba abajo esperando ese mensaje de Chicago? ¿Por qué crees que te ignoré en nuestro aniversario?» Rebecca parpadeó, confundida. «Estabas recibiendo un cargamento. ¿Armas, o drogas?» «Estaba recibiendo la confirmación de una transferencia bancaria», corrigió Daniel, despacio, metiendo la mano en su abrigo de lana oscura. Rebecca se sobresaltó, pero Daniel solo sacó un fajo de papel grueso, con marca de agua. Lo lanzó al asfalto entre ellos.
Lo vendí, Rebecca. Todo. Los puertos, los sindicatos, las extorsiones, las casas de apuestas. Vendí todo mi territorio a la organización de Chicago. Rebecca miró los papeles, agitándose suavemente con la brisa de la mañana, la mente luchando por comprender sus palabras. Tú vendiste el sindicato. Quería una prueba real, legal, para demostrarte que hablo en serio. Mira el membrete, insistió Daniel, con los ojos fijos en los de ella. Contraté a Baker McKenzie, la firma corporativa más grande del mundo. Tuve a un equipo de 300 abogados legítimos trabajando sin parar durante 6 meses para estructurar una venta legal masiva. El dinero pasó por 12 compañías fantasma distintas y aterrizó en un fideicomiso ciego en Ginebra anoche, a la 1 de la madrugada. Eso era lo que celebrábamos. Por eso estaba abajo. Estaba asegurando nuestra salida. El mundo pareció inclinarse en su eje. Rebecca lo miró fijamente, el pecho subiendo y bajando. Estás mintiendo. Nadie simplemente se aleja de la comisión. Si lo hacen, cuando entregan un imperio de $2.000 millones en bandeja de plata, dijo Daniel en voz baja. Lo hice por ti. Porque sabía que la jaula te estaba matando. Porque quería sentarme en una cocina tranquila y verte hornear pan y nunca más tener que cargar un arma. Venía subiendo para decirte que hoy nos íbamos a Europa. Pero ya te habías ido. La culpa, filosa y repentina, atravesó el corazón de Rebecca. Bajó la mirada hacia su cuerpo suave y pesado, y luego la levantó de nuevo hacia el hombre arrodillado frente a ella, en la calle. Había renunciado a su corona, a su poder, a todo lo que había construido, solo para que ella pudiera sentirse a salvo. Dom, susurró Rebecca, dando un paso vacilante hacia él. Antes de que su pie tocara el suelo, el aire de la mañana se rasgó con un rugido ensordecedor. Una camioneta gris, blindada y pesada, apareció rugiendo por la esquina de la calle suburbana, las llantas chillando contra el pavimento. Las ventanas polarizadas bajaron. El destello de armas automáticas capturó el sol matutino. La familia Rossi no había sido derrotada. Habían estado siguiendo el caos. Habían rastreado el movimiento repentino y masivo de los hombres de Castellano y el jet privado de Daniel hasta Pensilvania. Jefe, agáchese, gritó Vincent, sacando su arma. El tiempo se dilató. Daniel no sacó su pistola. No se lanzó a cubrirse. Su único instinto, forjado por un amor obsesivo y singular, fue proteger a la mujer parada frente a él. Se lanzó hacia adelante con una velocidad explosiva, golpeando a Rebecca en la cintura, tumbándola de espaldas contra el pasto grueso y crecido del jardín residencial, envolviendo todo su cuerpo enorme sobre el cuerpo suave de ella. Le protegió la nuca con una mano, presionando su rostro contra el pecho de él, cubriendo por completo su vientre embarazado con el propio torso. La calle estalló en una sinfonía aterradora de violencia. El fuego automático destrozó el silencio del vecindario. Las ventanas de los autos estacionados volaron en pedazos. Los hombres de Daniel devolvieron el fuego con precisión letal y entrenada. Rebecca gritó, las manos aferrándose desesperadamente al suéter de cuello alto de Daniel mientras los estallidos ensordecedores de disparos resonaban a su alrededor. Sintió el latido pesado del corazón de Daniel contra su mejilla, constante y fuerte. Entonces sintió como el cuerpo de él se sacudía con violencia. Un golpe seco y espantoso sonó justo sobre su oreja. Daniel soltó un gruñido agudo, sin aliento, su agarre sobre ella apretándose hasta el punto de dejarle moretones. Dom, chilló Rebecca, forcejeando bajo su peso. Daniel, quédate abajo, rugió él, la voz tensa, apretada por una agonía repentina. No se movió ni un centímetro, permaneciendo como escudo humano sobre ella y sobre su hijo por nacer. El tiroteo duró menos de 30 segundos, pero se sintió como horas. Las balas de alto calibre de las armas de Vincent y Leo destrozaron la camioneta de los Rossi. El motor se agrietó, soltando vapor con un silbido, y el vehículo se estrelló contra un roble. El fuego se detuvo abruptamente, reemplazado por el sonido inquietante de alarmas de autos y radiadores humeantes. Despejado, gritó Vincent, pateando las armas lejos de los cuerpos inmóviles dentro de la camioneta. La zona está segura. Tenemos vecinos llamando a la policía, jefe.
Tenemos 90 segundos antes de que lleguen las sirenas. Rebecca empujó contra el pecho de Daniel. Dom, déjame levantarme. Déjame verte. Daniel se giró lentamente, haciendo una mueca de dolor. Rebecca se arrastró de rodillas, con las manos revisando frenéticamente su rostro, su pecho. Entonces lo vio. Una mancha oscura y creciente de carmesí empapando la parte superior izquierda de su suéter negro. «¿Te dieron?», jadeó Rebecca, las manos temblando violentamente al pasar sobre la herida. «Dios mío, recibiste una bala por mí». Fue limpio, entró y salió. Daniel apretó los dientes, con el rostro pálido. Estiró el brazo bueno, aferrando su muslo grueso para sostenerse. No tocó el hueso. «¿Estás herida? ¿Te tocó algo?» El bebé. «No, estoy bien. Estamos bien». Rebecca sollozaba, las lágrimas corriendo libres por su rostro. «Idiota hermoso y estúpido. Me protegiste». «Siempre», susurró Daniel, presionando un beso ensangrentado en su frente. «Siempre te voy a proteger». El interior del helicóptero médico privado de Daniel olía antiséptico y adrenalina. El zumbido de las hélices vibraba en los huesos de Rebecca. Apenas habían logrado salir de los suburbios de Pensilvania antes de que llegara la policía local, transportados a un aeródromo privado donde el equipo médico discreto de Daniel ya los esperaba. Daniel estaba recostado en la camilla de piel, con la camisa cortada, un grueso vendaje blanco de presión bien pegado sobre el hombro. Estaba pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos oscuros no se apartaban de Rebecca, quien estaba sentada justo a su lado, su mano suave firmemente sujeta a la mano sana de él. «Vas a estar bien», murmuró el médico privado, guardando su instrumental. «Entrada y salida limpias. Vas a necesitar terapia física, pero no hay daño nervioso permanente». Daniel ignoró al médico. Miró a Rebecca, el pulgar acariciando débilmente los nudillos de ella. «Traje algo más conmigo», dijo Daniel, la voz ronca sobre el zumbido del helicóptero. «Vincent». Vincent, sentado en el asiento del copiloto, se desabrochó el cinturón y caminó hacia atrás. Le entregó a Daniel un maletín grueso de piel. Daniel se esforzó por incorporarse un poco, haciendo una mueca mientras abría el cierre. Sacó 3 pasaportes azul oscuro y un juego de llaves. Los colocó sobre el regazo de Rebecca. Rebecca bajó la mirada. Los pasaportes eran legítimos, emitidos por el gobierno suizo. Uno tenía el rostro de Daniel, con un nombre nuevo. Uno tenía el rostro de ella, con un nombre nuevo. El tercero estaba en blanco, esperando un acta de nacimiento. «Los documentos del fideicomiso Baker Mackenzie también están ahí», dijo Daniel en voz baja, junto con la escritura de un viñedo en la Toscana. «Completamente equipado, totalmente aislado, fuertemente protegido por contratistas privados. Es tuyo, Rebecca». Rebecca levantó la vista hacia él, la visión nublándose por las lágrimas. «Nuestro. Es nuestro». Daniel negó lentamente con la cabeza. «Si tú quieres que lo sea». Pero hablaba en serio en la calle. «Estoy fuera de esta vida. Soy un civil ahora. Pero sé lo que te hice pasar. Sé que te aterroricé. Si todavía quieres huir, si todavía piensas que soy un peligro para ti o para nuestro bebé». Tragó saliva con dificultad, la vulnerabilidad en sus ojos más dolorosa de presenciar que la herida de bala. «Te voy a dejar ir. El dinero está a tu nombre. La propiedad es tuya. Puedes tomar el jet e ir a cualquier parte del mundo. Y te juro por mi vida que nunca más te voy a buscar. Me voy a quedar en Nueva York y voy a borrar a la familia Rossi de la faz de la tierra, para que jamás puedan buscarte a ti. Y luego te voy a dejar en paz». Le estaba dando la elección definitiva. La jaula dorada estaba realmente rota. La puerta estaba abierta de par en par, y él le estaba entregando el mapa para volar lejos. Rebecca miró los pasaportes. Miró su vientre suave. Luego miró al hombre que había recibido una bala por ella, que había desmantelado un imperio de sangre solo para verla sonreír, que adoraba su cuerpo y su alma con una intensidad que ardía más brillante que el sol. Tomó los pasaportes suizos. Tomó las llaves. Y se inclinó hacia adelante con cuidado,
envolviendo los brazos alrededor del hombro sano de Daniel, presionando el rostro contra el hueco de su cuello. No quiero hornear pan sola, susurró Rebecca con fiereza, las lágrimas empapando la piel de él. Quiero que estés en la cocina conmigo. Quiero que sientas cómo patea el bebé. Te quiero a ti, Daniel. Solo a ti. Pero ya no más sangre. Daniel soltó un suspiro tembloroso, enterrando el rostro en el cabello de ella. Su brazo sano rodeó la cintura gruesa de Rebecca, atrayéndola contra él por completo. No más sangre, juró Daniel. Te lo prometo, gatina. Se acabó. 6 meses después, el sol se ponía sobre las colinas verdes y ondulantes de la Toscana, bañando de un brillo dorado el patio de piedra de la Villa Rosa. Rebecca estaba de pie al borde de la terraza, una brisa suave agitando las hojas de los olivos. Vestía un vestido ligero de lino que enmarcaba a la perfección su vientre embarazado, redondo y hermoso. Se veía más sana de lo que se había visto en años. La ansiedad que solía vivir en sus huesos se había desvanecido por completo, reemplazada por la paz cálida y estable del campo italiano. Escuchó el suave crujido de pasos detrás de ella. Un par de brazos fuertes la rodearon desde atrás, un pecho cálido presionándose contra su espalda. Manos grandes, completamente libres de callos o armas, descansaron con cariño sobre su vientre hinchado. Está pateando otra vez, murmuró Daniel, besando el costado de su cuello. Vestía una simple playera blanca y pantalones de lino. La cicatriz en su hombro era ya un recuerdo desvanecido. Se veía descansado. Se veía feliz. Ella, corrigió Rebecca, recostando la cabeza hacia atrás sobre el hombro de él. Te lo estoy diciendo, Dom, es niña. Niño o niña, dijo Daniel, van a ser el bebé más consentido de toda Italia. Daniel sonrió, presionando otro beso en su mejilla. Se quedaron ahí juntos, en la luz que se apagaba, mirando el horizonte. No había sirenas. No había guardaespaldas en la puerta. Solo el aroma a pan horneándose que salía de la cocina, el susurro de los olivos, y el vínculo irrompible de un amor que había sobrevivido a la oscuridad y finalmente había encontrado la luz. Rebecca posó sus manos sobre las de Daniel, finalmente a salvo, finalmente libre, y profundamente, incondicionalmente amada. Daniel de verdad renunció a todo su imperio del submundo solo para mantener a salvo a su esposa embarazada, demostrando que el amor verdadero puede vencer incluso a los demonios más oscuros. ¿Se esperaban el giro de Baker Mackenzie, o pensaban que en el fondo él seguía siendo un mafioso? Cuéntenme qué piensan en los comentarios. Si les encantó esta historia intensa de romance y escape mafioso, denle like, compártanla con sus amigos, y suscríbanse para más historias reales increíbles.